Ahora tuviste que hiciste duro la grabación. Fui a Córdoba, mi carrera en el 70. Acá se sale la vieja. Vamos a empezar. Le agradezco que en esta época de mucho calor se han dignado venir. Para mí es una alegría porque ya en esta época la gente buscar otras cosas no quiere conocerlo, no quiere conocerlo. Yo quiero adherirme con esta nueva sesión, que es la segunda, y que viene a ser clausura, porque la primera fue inauguración, esta es clausura, ya termina el año. El ciclo de este año, que esperemos que el año que viene podamos seguir con otras conferencias no menos importantes que los actuales. Quiero adherirme al día farmacéutico, que hace muy poco tiempo lo hemos celebrado, hace unos 3 días, porque yo con los farmacéuticos me siento muy identificado. Yo he sido farmacéutico, es decir, soy farmacéutico y siempre me ha gustado la farmacia y por eso y lo siento muy íntimamente la farmacia. Yo me recuerdo por el año 45, hace unos cuantos años, cuando estaba haciendo el practicanato de formación, aquellos hermosos tiempos de los pasillos largos del viejo hospital de clínica, cuando nosotros estábamos adentro, en esa época yo lo conocí entre un grupo de gente muy capaz, extraordinariamente capaz, yo no sé, el doctor tiene muchas connotaciones. Yo estaba haciendo, llenando sellos, preparando poción TOC, y en aquel momento vino un grupo de gente. Samuel no era practicante, pero tenía algunos amigos que venían a estudiar. Desde aquella época, 25, es que hemos recorrido distintos caminos. Era un grupo de gente muy capaz, realmente un grupo meritorio, un grupo que a través de la vida ha demostrado realmente ser gente extraordinariamente capaz. Era la vieja universidad, de los sueños y de las ilusiones. También era la vieja Argentina, donde había muchas cosas que se podían hacer todavía. En aquel tiempo yo lo conocí, y en aquel tiempo donde teníamos muchos sueños, muchas ilusiones, cada uno, yo me sentí un pastel, seguramente Samuel se sentía un 6, y todo este grupo de gente se agarró por caminos diferentes, y después de tantos años nos volvimos a encontrar, y en la recapitulación del tiempo, indiscutiblemente, el camino de Doctor Felipe ha sido muy bravo, muy bravo. Indiscutiblemente es el hombre de ciencia más importante, de ciencia más importante de todo. Lógicamente, ser un científico o un investigador en Córdoba es una tarea muy pesada, una tarea muy difícil y con muy poco
sentimientos, no hablemos del sentimiento espiritual y material, pero aún en el sentimiento espiritual, el espiritual no es lo suficientemente importante. Porque en todos estos años, la investigación científica en países como el nuestro se ha ido atrasando. La diferencia, la brecha, como dicen en el dólar, ha sido mucho mayor en este momento entre lo que son los países desarrollados, lo que somos nosotros, que somos países que nos faltan mucho. Y todo este tiempo nos toca de estos problemas ha hecho ciencia pura. En este mundo de consumo, en esta época de consumo, el doctor Targip no es conocido. Son mucho más conocidos los jugadores de fútbol, mucho más conocidos Maradona. Sin embargo, la labor de científicos como el doctor Targip es mucho más importante. El doctor Targip ha invertido 30 años de trabajo permanente. En un artículo que sale hoy en el diario, dice el doctor Targip, que se lo recomiendo que lo lean porque no tiene desperdicio, dice el doctor Targip que son los sueños que van llevados a hacer. Que son los sueños que solamente pueden hacer capaz a un hombre que frente a una serie de ofertas de todo el mundo se haya quedado, ha trabajado en nuestra Argentina y aún trabajando en un medio completamente adverso, con grandes problemas económicos y científicos, ha sobresalido. Samuel Targip, en los 30 años que ha ejercido la investigación, ha publicado ni más ni menos que 150 trabajos. 150 trabajos que fueron publicados no en diarios de todos los días, sino en revistas científicas. Revistas científicas que están distribuidas en todo el mundo. Y revistas que solamente publican debate. No es un artículo porque sí no más. Samuel Targip ha formado una playa de alumnos que le ha metido, como dice en el diario, el virus de la investigación. Y ellos están distribuidos tanto en Córdoba como en Estados Unidos y en otras partes. Es realmente un hombre que se ha brindado al país y que se ha brindado a la ciencia. Por eso, tenerlo acá es realmente, yo me siento muy complacido. Sé que él ha venido porque yo he insistido y porque hemos sido compañeros de tantos años. Indiscutiblemente, nosotros, yo personalmente, no merezco tanto hablar. Es un orgullo para mí que mañana o pasado, al lado de los conferenciantes de la otra vez, ponga la foto de él junto con ellas. Eso es desprestigiar este lugar, y este es lo que necesitamos llamar un lugar de prestigio, donde nosotros escuchemos a los que saben, a los que más saben, para poder elevar la opinión. Nuevamente yo agradezco al doctor Targip que esté con nosotros. Y agradezco a toda la gente que ha sabido, sí, responder a la convocatoria. Y a pesar del calor y a pesar que hemos puesto
2 ventiladores, hemos progresado un poco y realmente me siento muy feliz. Antes que nada tengo que agradecer las amables y exageradas palabras del amigo Gómez. Yo siempre suelo decir que los amigos a veces exageran los elogios, no por el hecho de exagerarlos, sino porque quisieran ver lo que en sus palabras, lo que la realidad no es. Es decir, pintan las cosas como quisieran verlas y no como realmente son. De cualquier manera, yo estoy sumamente agradecido por esta invitación. Cuando llegó esta vino a pedirme que viniera a hablar, la única preocupación que tenía es cómo traducir ante ustedes un trabajo, digamos, de investigación básica para que pueda servir para el médico en su trabajo diario. Pero de cualquier manera, aunque este objetivo quizás no lo pueda alcanzar, me siento muy complacido de estar acá, porque me permite renovar una vieja amistad, como yo les decía, desde hace tantos años atrás, cuando habíamos empezado con tantos sueños. Y lo interesante y lo lindo es ver que, a pesar de los años, los sueños todavía siguen funcionando como en aquel entonces. Y son los sueños de la juventud, y que cuando uno se hace un poco mayor, a veces se olvida, pero lo lindo es cuando uno puede estar en el mismo camino que ha tenido durante la juventud, y hay los ideales eran puros y sin seguro. Yo les voy a hablar sobre este tema de regulación de la secreción de gonadotrofinas en el ciclo menstrual, porque es un tema en el cual he estado trabajando, no en el ciclo menstrual propiamente dicho, sino en los mecanismos de regulación de las hormonas que controlan el ciclo menstrual de la mujer. Yo, indudablemente, como ustedes bien saben, y si no lo saben, yo se lo aclaro, no he tenido nada que ver con investigación en humanos. No he tratado nunca un trastorno menstrual porque no lo conozco. De modo que mi único paciente de toda la vida han sido los rayos. Cómo transportar el conocimiento de la rata hacia el conocimiento humano es una cosa que a veces uno se plantea si es válido o no la extrapolación. Pero de cualquier manera, en algún momento de la presentación le voy a hacer ver cómo algunas de las cosas que hacemos en la rata también pueden servir para el humano. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Vamos a dejar en el cielo, proyectar allá y a ver si tenemos algo con que poder hacer. ¿Te interesa? Sí, esto tiene por eso. Tráete una regla. Pero no sé si se va a poder ver con el punterito del señalador. Está bien, perfecto. No, mejor Un puntero, ya le traigo. Ya te viene. Acá mostramos la evolución a través de la vida, de cómo se comporta la secreción de gonadotrofinas en la mujer. Después de un periodo prepuberal, en el cual la secreción de las gonadotrofinas LH y FSH están bajas,
aparece un periodo cíclico de modificación de la secreción de gonadotrofinas, donde se manifiestan mensualmente las descargas de estas hormonas, para después pasar a la menopausia, donde la secreción de gonadotrofinas se encuentra muy incrementada. Como ustedes ven, en este periodo prepuberal, la secreción o la concentración de FSH en el suero es mucho más elevada que la del LH, mucho más elevada, pero más elevada que la del LH. En cambio, durante el periodo cíclico, la secreción de los niveles de FSH están más bajos que los niveles de LH. Y nuevamente, durante la menopausia, los niveles de FSH están más elevados que las del la de FSH está más elevada que la del LH. Esto se debe exclusivamente a la acción reguladora de los esteroides. Los estrógenos son capaces de deprimir o deprimen más a los niveles de FSH que los de LH, y como aquí los niveles de esteroides son muy bajos, FSH está más alto. Lo mismo pasa aquí cuando desaparecen los niveles o bajan los niveles de estrógeno en sangre. Entonces, lo que yo voy a hacer es me voy a concentrar en esta parte de la charla, y vamos a tratar a ver qué pasa en este periodo. Mejor. No, está mal. Ya sabía que esto iba a suceder. Pero bueno, si ustedes hacen un poco esfuerzo, si se puede, si hacen un poco un esfuerzo de imaginación, yo creo que va a tener que cambiar todo así. Cuidado. Vamos a ver cómo el periodo del ciclo, que ocurre cada 28 días, se caracteriza en su parte media por una descarga abrupta de secreción de LH y en alguna medida también de FSH. No es eso. La siguiente. Quedó igual. No importa, pero ustedes, acá lo que yo les quiero mostrar es los incrementos bruscos que ocurren en la mitad del ciclo del LH y del FSH. En esta parte del ciclo nosotros, y ustedes eso lo conocen perfectamente bien, tenemos una fase folicular, una fase de liberación y una fase luteal. En esta fase folicular, los niveles de LH y FSH están bajos. En un comienzo, estos niveles del LH, el FSH y también en alguna medida el LH crecen ligeramente, se elevan ligeramente. Como ustedes ven, relativamente los niveles de estrógeno están muy bajos, lo mismo la progesterona. En la segunda fase de la fase folicular, los niveles de estrógeno comienzan a incrementarse, y ese incremento de los niveles de LH aumenten, mientras que el nivel de FSH va bajando. Esto es debido a la acción de feedback negativo que está haciendo el estrógeno sobre la secreción de FSH. Cuando el estrógeno alcanza un cierto nivel, en sangre y se mantiene alto por un tiempo, aparece una descarga acentuada de la secreción de LH, en alguna medida también de FSH, que marca el momento en que va a ocurrir a partir del pico 24 horas más tarde la ovulación. Pasado este periodo, ustedes pueden ver acá cómo los niveles de progesterona
han estado niveles de progesterona han estado bajos durante todo el tiempo y empiezan a incrementar en esta segunda parte por el funcionamiento del cuerpo amarillo. Progesterona y estrógeno están aumentando. Esto hace que nuevamente los niveles de LH y FSH disminuyan y vayan disminuyendo durante todo este tiempo. Al final del ciclo, unos días antes de la menstruación, se ve un aumento significativo de los niveles de FSH y algún aumento del nivel de LH. Eso está preparando al nuevo folículo para que comience a desarrollarse. En la siguiente, por favor. Estos niveles, que son los niveles medios, de nuevo les pido que hagan un poco un esfuerzo de imaginación. Estos son los niveles medios que se obtienen en una paciente, en las cuales uno le saca una muestra diaria. Pero la secreción de LH y de FSH no es una secreción continua, es pulsante. Si uno hace un muestreo más seguido, se encuentra en que hay pulsos de la secreción de LH. No es un nivel estable, sino que el LH está oscilando en su concentración en la sangre. Y sí, esto es lo que se observa en el periodo folicular, esto está dando vuelta, y esto es la fase proteínica. Cuando nos acercamos a la fase de la secreción, estos pulsos se hacen de mayor amplitud, pero no aumentan en frecuencia. Cuando se estudia la frecuencia de estos pulsos en esta fase folicular, nos encontramos que estos pulsos ocurren un pulso por hora. Esto es importante conocerlo, pero ya vamos a ver la implicancia que eso tiene. Es decir, que la secreción de LH se hace en forma pulsante y un pulso cada hora. En la segunda parte, en la fase folicular, sigue la acción pulsátil, pero los pulsos ya no ocurren cada hora, ocurren cada 3 o 4 horas. Eso es gracias a la acción de la progesterona, que hace que los pulsos sean menos frecuentes y de mayor amplitud. Mientras que los pulsos en la fase folicular se mantienen casi inalterables en cuanto al intervalo que los separa. Cuando se estudia en la fase luteínica, en la fase luteizante, nos encontramos que los pulsos se van haciendo cada vez menos frecuentes. Así, inmediatamente después de la descarga del LH, los pulsos ocurren con una frecuencia de 1 cada 3 o cada 4 horas. A medida que nos acercamos a la menstruación, al periodo menstrual, los pulsos están ocurriendo 1 cada 6 o 1 cada 8 horas. Y esta disminución de la frecuencia de los pulsos puede ser importante para dar por terminado la vida del cuerpo amarillo y hacer que el ciclo termine. Y, a ver, la siguiente. Los fenómenos que determinan estas modificaciones tienen lugar por la acción de 3 factores fundamentalmente. Uno es el factor ovárico, otro es el factor del sistema nervioso central y otro el factor hipofisario. Todos estos factores están íntimamente relacionados entre sí, de tal forma que actúan entre ellos y son los que, el juego de estos factores, son los que van a determinar el ciclo normal. En el factor ovárico tenemos las dos hormonas que se segregan durante el ciclo, fundamentalmente las 2 hormonas, los estrógenos y la progesterona. Yo les he traído acá, desgraciadamente no
este slide no me lo han hecho, para ver la complejidad de lo que sucede a nivel del ovario. Cómo se produce la secreción de las hormonas del estrógeno en el ovario. Esto es la resultante de un doble de la acción de dos células. Uno que es la célula folicular y otra que es la célula de la teca. Célula de la teca y la célula folicular. Entonces, sobre la célula folicular actúa el FSH. Y esa hormona está desarrollando acá los complejos enzimáticos, la aromatasa fundamentalmente, que vamos a ver enseguida qué papel juega en la secreción de él. Sobre las... aparte de esto, el FSH, esta célula tiene sus receptores para FSH. A medida que FSH está actuando, no solo produce la proliferación de estas células, sino que también hace que esta otra célula adquiere receptores para LH. Y el LH lo que hace acá es producir la formación de andrógenos. Estos andrógenos pasan a estas células y son aromatizados y dan lugar a la formación de estrógeno, estradiol fundamentalmente. Y este estradiol va a actuar frenando en alguna medida esto, pasando a la circulación. Estos andrógenos también van a pasar a la circulación. Esto es en alguna forma muy esquematizada, la forma como se genera el estrógeno en el ovario. Cuando llegamos a la parte de la secreción masiva de LH, el pico de la secreción de LH, estas células han adquirido los receptores para estrógeno, para LH, y la cantidad grande de LH hace que esas células se luteinicen y nos transforman estas células en cuerpo amarillo con la producción de estrógeno. Esto es en cuanto al ovario, por las hormonas que tenemos. En cuanto a la hipófisis, sabemos que la célula gonotropa de la hipófisis, ustedes han oído la secreción de prolactina, pero la hipófisis segrega varias hormonas, de las cuales las hormonas gonotróficas son LH y FSH. Hasta hace pocos años, si me pasa la siguiente, por estudios de tensión y por estudios de microscopía electrónica, se había encontrado dos tipos de células gonotropas, uno llamado tipo 1, que tienen dos tipos de secreción de granulaciones, grandes y pequeñas. La siguiente es la de tipo 2, que tiene unas granulaciones mucho más uniformes. Ambas son células gonotropas. Se creía que LH y FSH se segregaban por distintas células. Hoy en día, gracias a los estudios de inmunohistoquímica, se sabe que la misma célula segrega tanto LH como FSH. ¿Cómo hace entonces el organismo para segregar en una condición LH y en otra condición FSH? Eso todavía es una cosa que no la conocemos del todo, pero que las dos hormonas son segregadas por la misma célula, esto es un hecho perfectamente conocido. Bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ir más rápido porque si no, vamos a salir de acá muy rápidamente. El sistema nervioso central. Lo importante acá en el sistema nervioso central es que a nivel del hipotálamo se encuentran un grupo de células capaces de segregar una hormona que es fundamental para la regulación de la secreción de gonadotrophinas. Esta hormona que ha sido sintetizada hace
10 o 15 años, no 15 años ya, ha permitido después crear anticuerpos. Y con estos anticuerpos se ha podido determinar la presencia, dónde se encuentran las células que lo producen. Y se sabe actualmente que en el hipotálamo hay neuronas. Esto quizás sea un corte del hipotálamo de la rata, donde las neuronas se encuentran en una parte mucho más anterior de lo que se encuentra en el ser humano. Si esto hago un corte sagital, y esto es el hipotálamo, acá hay una zona que se llama el área preóptica, y acá se encuentran las células que sintetizan la hormona LH, o liberadora de gonadotrofinas. Estas neuronas extienden sus terminales nerviosos hasta la parte de la eminencia media, donde van a segregar sus productos. En la siguiente, por favor, vamos a ver. Esto es un corte histológico de un cuerpo celular de una de estas neuronas que tiene las mismas características que la otra cosa. La siguiente, por favor. Y esta es la distribución. Yo creo que vamos a salir todos medio torcidos. Esta es la distribución de las neuronas en distintas especies. Y acá fundamentalmente representa la distribución en el humano. En la rata, como les explicaba, la porción de las neuronas se encuentra mucho más anterior. En el humano, casi todas las neuronas se encuentran en una porción que comprende el núcleo arcuato y la eminencia media, en esta porción. Y como ustedes pueden ver, y ahí arrancan los cuerpos celulares, y hay un reguero de fibras que bajan a través del tallo y llegan hasta la hipófisis posterior. Esto tiene una cierta importancia, y ya vamos a ver enseguida por qué. Porque los productos de secreción pueden llegar a la anterohipófisis a través de vasos portales cortos, esta zona, es decir, que están cerca de donde terminan estas neuronas. Y también vamos a ver cómo llegan por vasos portales más largos. ¿No es cierto? Esto es una vista, como el tallo y la cara anterior del tercer ventrículo, el ventrículo, están cubiertas de estas neuronas. Bueno, la siguiente. Acá les muestro cómo terminan en las neuronas estas, yendo de la parte más anterior a la parte caudal de esta parte de la eminencia media, cómo van terminando las fibras. Esto es teñido con inmunohistoquímica, ¿no es cierto? ¿Dónde están distribuidas las fibras de estas neuronas liberadoras de gonadotrofina? La siguiente, por favor. Acá tienen otra vista, cómo están distribuidas las fibras en una parte más anterior, y esto es una parte más caudal, ya casi formándose el tallo. La siguiente, por favor. ¿Y cómo llegan estos productos a la hipófisis? No llegan por fibras nerviosas. Los productos que segregan estas neuronas, digamos, las terminales nerviosas de estas neuronas, están ubicados sobre vasos que están en la eminencia media. Estos vasos constituyen una red y van a distribuirse después en la hipófisis a través de lo que se conoce con el nombre de sistema pórtico-fisario. Este es el sistema pórtico-fisario que recoge los terminales nerviosos de estas neuronas que están apoyados sobre estos capilares, se constituyen después en el sistema pórtico y se van a distribuir en la hipófisis. Esto ha significado un gran avance en esta ciencia de la neurobiología, cuando se pudo establecer que la comunicación entre el sistema nervioso y la hipófisis no se hace por fibras nerviosas, sino que se hace a través de comunicaciones vasculares. La siguiente parte. Bueno, estas hormonas que segregan, esas neuronas que segregan una hormona, y como recién estábamos comentando,
el conocimiento básico, a veces cómo llega a transformarse en una cosa de interés o de utilidad médica, ¿no es cierto? Nosotros hemos publicado la primera publicación que se hizo sobre la existencia de este principio en el hipotálamo, o sea que por primera vez en la literatura se ha demostrado que el sistema nervioso tiene este principio capaz de producir liberación de los androgenos. Varios años después, 10 años después de esa demostración, otros investigadores pudieron sintetizar la sustancia y se ganaron el premio Nobel, ¿cierto? Hoy en día el producto está en el comercio y es usado por los médicos para tratar a los pacientes. Es decir, nosotros lo hemos demostrado en ratas y es el mismo producto el que está, lo segrega, es el mismo producto el que segrega a las mujeres, es el producto de todas las animales, incluso el hombre tiene el mismo producto. Es un producto de 10 aminoácidos que tiene la capacidad de producir liberación de LH y de FSH. A ver así. Vamos a ver algunas de las particularidades de esta sustancia. Cuando esta sustancia es inyectada a un animal o incluso en la mujer, una inyección prolongada de esta sustancia produce inicialmente una descarga, después los niveles caen y a la hora o 2 horas vuelven a subir nuevamente. Esto hace que se considere que la acción de esta sustancia tiene un doble efecto y que existe un doble pool de hormona liberable en la hipófisis. Un pool es el pool fácilmente de liberación fácil, rápida. Es el primer pool. El segundo pool está formado por un pool de reserva. Es decir, que esto es lo que va a aparecer de inmediato, lo que ya está acumulado, y esto requiere un cierto tiempo. Tiene que sintetizarse una nueva hormona para ser liberada y formar la reserva hipofisaria de esta sustancia, o del LH. Esto no solo ocurre cuando se hace una inyección continuada, sino también cuando se hacen inyecciones repetidas. La primera inyección produce una pequeña descarga, la segunda inyección la descarga es mayor. A ver, la próxima. Hay una mayor secreción. Lo importante de esto, que esto tiene su importancia a través del ciclo, es que esto va cambiando en la respuesta de acuerdo al momento del ciclo en que nos encontramos. Si nosotros miramos acá la respuesta a través del ciclo, vemos esta es la respuesta que ocurre en la primera fase, el primer periodo, la fase folicular. Pequeña respuesta inicial, la fase de reserva. En la segunda mitad del periodo folicular, ustedes ven un poco más, cuando nos acercamos a la fase ovulatoria, aún más. Cuando llegamos a la fase ovulatoria, hay un brusco incremento de la capacidad de la célula de responder y no tanto la capacidad de reserva. Es decir, que a medida que nos vamos a acercar al periodo en que se descarga, se produce la liberación de la gonadotrofina, la célula hipofisaria ha adquirido una sensibilidad tal que hace que esta descarga, la descarga inicial, sea brusca y la célula tenga la sensibilidad adecuada para producir esta respuesta. La siguiente. Acá ustedes pueden ver también lo mismo que hemos mostrado, es decir, en lugar de hacer una inyección única,
sostenida, son dos inyecciones. La primera, en la primera parte del ciclo folicular, en la segunda incrementa la segunda parte y la tercera incrementa más. Esta es una de las propiedades que tiene la hormona liberadora de gonadotrofina. La propiedad de aumentar la sensibilidad de la glándula hipofisal para liberar las hormonas. Esto es lo que se conoce con el nombre de self-priming, es decir, se autoestimula. La hormona es capaz de autoestimular a la célula y hacerla que responda más fácilmente. Esto es importante porque vamos a ver cómo, a medida que nos acercamos al periodo ovulatorio, esta capacidad va aumentando y hace que la sensibilidad de la glándula sea mucho más grande que en otro momento del ciclo. La siguiente, por favor. Es una lástima que todos lo tengamos que ver tanto así. Acá, nuevamente, ustedes pueden ver cómo la respuesta a la primera, segunda, tercera inyección, cómo va incrementando la segunda inyección en su capacidad de respuesta. Cuando llegamos al periodo ovulatorio, la primera ha sido muy aumentada y lo mismo sucede, va disminuyendo su capacidad, pero a través del periodo de la fase luteal. Esta capacidad de autoestimular de sensibilizar a la hipófisis es de importancia, porque depende, si vemos la siguiente, de la concentración. Desgraciadamente esto no se lo puedo mostrar en una mujer, sino en una rata. Depende de la formación de receptores que tienen las células gonadotrofas. Las células gonadotrofas tienen receptores a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y cuando miramos en los distintos periodos del ciclo, esto es, acá tenemos la fase liberadora, cuando se libera el LH-FSH, ustedes ven cómo empieza a crecer la concentración de receptores y una vez que la liberación de LH ha ocurrido, los receptores caen. Entonces, esta capacidad, esta modificación de los receptores se debe a esta capacidad de la LH-FSH de autoestimularse, porque aumenta la producción de sus propios receptores. Llega un momento, así como tiene la capacidad de aumentar sus propios receptores, lo que se conoce con el nombre de regulación hacia arriba. Los ingleses lo llaman up regulation, regulan hacia arriba la cantidad de receptores. Llega un momento en que cuando se mantiene por un tiempo prolongado, la cantidad de receptores cae. Y eso hace que la respuesta de las gonadotrofinas a la inyección de la hormona desaparezca. Esto es sumamente importante desde el punto de vista terapéutico. La siguiente, por favor. Es importante desde el punto de vista terapéutico porque nos señala cómo se debe administrar la hormona. Cuando la hormona, hemos dicho que la hormona LH es segregada en forma pulsante. Esos pulsos de LH que vemos en sangre se deben a pulsos de la hormona liberadora. La hormona liberadora, se han hecho determinaciones de la hormona liberadora en los vasos porta. Algunos han sido tan sofisticados de poder meter una canulita, recoger sangre de esos vasos porta y ver que los niveles de la hormona dosadas en los vasos porta coinciden con los picos de LH en la sangre periférica. Cuando la hormona ahora es administrada, esta hormona liberadora de gonadotrofina,
es administrada en forma pulsátil, hay pulsos sostenidos de LH por mucho tiempo, días, semanas. Pero cuando se cambia el régimen de inyección y en lugar de dar pulso de la hormona, se la da en forma continua, la hormona deja de producir, de segregar LH, y los niveles de LH se vienen abajo, pierde la capacidad. ¿Qué ha sucedido? Ha producido un bloqueo de sus receptores y no puede producir más secreción. En este momento, lejos de estimular, lo que nosotros estamos consiguiendo es bloquear la liberación de LH, bloquear la liberación de gonadotrofina. Quiere decir que la misma sustancia, de acuerdo a cómo se administra, puede servir tanto para estimular la secreción y producir ovulación, como para bloquear la secreción y producir bloqueo de la ovulación, y acá tiene un antiovulatorio que no es la clásica píldora. Una de las evidencias que existe de que esta hormona se libera en forma pulsátil también y va cambiando a través del ciclo es, como les dije, cuando se recoge sangre de los sistemas porta. Esto es un experimento hecho en una rata, en los cuales ustedes pueden ver la liberación de LH, y estos son los niveles de la hormona en distintos momentos del ciclo. Cuando nos acercamos a este nivel, los niveles, la concentración de LH de la hormona liberadora aumenta considerablemente. O sea que un hecho que ocurre es que la hormona liberadora se incrementa su liberación en el momento en que va a ocurrir la liberación de LH. Es la que estimula entonces la liberación de LH. La siguiente. Este fenómeno o esta actividad de la hormona se debe al juego de las hormonas ováricas. Y vamos a ver cómo estas hormonas ováricas producen activación o inhibición de la liberación de esta hormona y en consecuencia de LH. Uno de los mecanismos que demuestra la acción de las hormonas ováricas es el hecho, o la acción de freno de las hormonas ováricas, es el hecho que cuando uno extirpa los ovarios, los niveles de LH y de FSH incrementan en sangre. Eso está demostrando que el ovario está frenando en alguna medida la liberación de estas de LH y FSH. La siguiente, por favor. Vamos a quedar todos así, torcidos. ¿Qué pasa si ahora a una mujer castrada o posmenopáusica o un animal que tiene sus niveles de LH altos, le inyectamos estrógeno? Como ustedes ven, inmediatamente hay una caída más acentuada del LH y del FSH, y esto ocurre en muy poco tiempo. En 2 a 3 horas ustedes ya tienen una inhibición de los niveles de LH y FSH. Esto es lo que se conoce con el nombre de feedback negativo de los esteroides ováricos. Pero los esteroides del estrógeno tienen otra particularidad. Acá vemos que produce inhibición, pero también puede producir facilitación de la descarga del LH. A ver la siguiente. Y acá les muestro también cómo cuando queremos estudiar el sitio donde el estrógeno actúa para producir esa inhibición, lo que se ha hecho es tomar un animal en el cual se le ha mantenido los niveles en la inyección exógena de la hormona liberadora,
y después se le agregó estrógeno, y el estrógeno hizo bajar los niveles. Esto hace suponer de que la acción del estrógeno se hace directamente sobre la hipófisis. Pero también el estrógeno puede actuar no solo sobre la hipófisis, sino también sobre la hormona, sobre la célula que libera LH y la célula liberadora de LH, y sobre la hipófisis, y ejerciendo una acción inhibidora en ambos sitios. O sea que produce tanto una disminución de la secreción de la hormona liberadora como disminuye la sensibilidad de la hipófisis a la acción de esta misma hormona. Pero el estrógeno, en la siguiente, por favor, no solo tiene este efecto, sino que también puede producir liberación. Por ejemplo, ustedes tienen acá, de nuevo, una paciente castrada que se le inyecta, que estos son los niveles castrados, se le inyecta estrógeno, los niveles caen, y después de 2 días hay un rebrote y hay una liberación de LH. O sea que acá estamos viendo un segundo efecto. Entonces el estrógeno lo que hace es, en una primera fase, inhibe la liberación, pero después de 36 o 48 horas, estos son horas, ¿no es cierto? Pero acá en 1 o 2 días tiene un efecto liberador, y gracias a ese efecto liberador es lo que se produce la descarga cíclica de la LH en la mitad del ciclo, porque ustedes vieron que coincidentemente con la descarga del LH crecía también el estrógeno, y para que esto se haga, el estrógeno tiene que haber actuado durante varios días para sensibilizar a la célula y producir la liberación de LH. La siguiente. Acá, otra de las características del estrógeno es que cuando se inyecta una dosis de estrógeno es capaz de producir descargas sostenidas. Todos los días o cada 2 días ustedes van a tener, si los niveles de estrógeno son altos, ustedes van a tener en una mujer castrada o en un animal castrado, ustedes van a tener picos de LH. Es decir, no está suprimido la descarga. Cosa diferente sucede con la progesterona. La progesterona actúa en una forma distinta. De por sí no tiene efecto en una paciente castrada. La progesterona de por sí no tiene ningún efecto. Tiene que tener primeramente la acción, tiene que haber sufrido primeramente la acción de la progesterona, del estrógeno. El estrógeno desarrolla receptores para la progesterona, y recién entonces la progesterona se hace eficiente para producir liberación de LH o para producir su efecto. Entonces, en una persona, en una paciente castrado, al cual le damos estrógeno, los niveles de LH bajan. Si en este momento agregamos progesterona, va a producir una descarga de LH. El efecto de la progesterona es rápido. 3, 4 horas ya tenemos una respuesta. ¿Qué sucede al día siguiente, a las 24 horas? Se produce un periodo de inhibición. Al revés de lo que pasa con el estrógeno. El estrógeno primero es inhibidor y después produce descarga. La progesterona primero produce descarga y después inhibición. Tal es inhibidor que gracias a este efecto es que en el ciclo normal tenemos un solo pico, porque la progesterona a posteriori va a inhibir el desarrollo de nuevos picos, que no pasaría lo mismo si tuviéramos únicamente estrógeno. La siguiente. Bueno, nos hemos ocupado entonces de cómo el estrógeno
o los esteroides actúan y regulan la secreción de las gonadotrofinas a través de una acción sobre el sistema nervioso central. Esta acción es, como dijimos, sobre la hipófisis y sobre las neuronas que segregan LH y RH. Pero estas hormonas, estas neuronas, no solo reciben la acción de los esteroides orgánicos, sino que también reciben impulsos que vienen del sistema nervioso en general. Es decir, están sometidas a impulsos que le vienen de muy distintas partes del sistema nervioso. Y a través de estos impulsos, acá, estas son otras neuronas que tienen sus neurotransmisores los neurotransmisores que van a influir sobre la liberación de estas RH. No solo sobre el cuerpo celular, sino también acá en los terminales nerviosos. Entonces, estas neuronas son las que van a conducir los impulsos que devienen al individuo, tanto a la mujer como a los animales, del mundo exterior. Por ejemplo, si pensamos en el estrés, si pensamos en... durante la guerra se ha visto muchas, las mujeres sometidas a los bombardeos han hecho ciclos anovulatorios, ¿no es cierto? Han entrado en la menorrea. Estos estímulos llegan por alguno de estos aferencias nerviosas a esta vía, que es la vía final común, que va a canalizar toda esta información. En la succión, ¿qué sucede? Estas hormonas, gracias a los impulsos que les llegan, disminuyen su liberación y tenemos la falta de secreción de gonadotrofinas o disminución de la secreción de gonadotrofinas, digamos, postparto. Hay varias otras situaciones en las cuales esto ocurre. Por ejemplo, se ha descrito, seguramente ustedes lo conocen, un cuadro en las mujeres que hacen ejercicios físicos muy intensos, muy activos. Muchas de estas mujeres, y ahora se han puesto muy de moda, jugar al tenis o correr, o sea, entran en la menorrea por impulsos que les llegan a través del sistema nervioso y producen la inhibición de la secreción de estos hormonas. ¿Cuáles son estos neurotransmisores que activan acá? Las catecolaminas, la noradrenalina, que sobre todo tiene una actividad estimuladora, noradrenalina que tiene una actividad estimuladora sobre la liberación de gonadotrofinas. Ustedes tienen la dopamina, que tiene una actividad inhibidora, la serotonina, que también tiene una actividad inhibidora, y los opioides, las encefalinas, que tienen una actividad inhibidora sobre la liberación de gonadotrofinas. Entonces, a través de alguno de estos neurotransmisores, estos estímulos de los que estamos hablando, producen inhibición de la secreción de gonadotrofinas. Entonces, acá se puede, uno puede recurrir a alguno de estos elementos, a alguna de estas sustancias para prevenir ese efecto. Por ejemplo, hoy en día se sabe que el estrés estimula la secreción de los opioides endógenos. Entonces, bloqueando los opioides endógenos, en muchos casos, podemos evitar el efecto antigonadotrófico
que estos impulsos o estos estímulos están provocando. En fin, no me quiero extender demasiado más en esto. Yo creo que se lo dejo como una inquietud para que ustedes vean cómo lo complicado que este mecanismo es. De lo que antes era una cosa muy simple y muy fácil aparentemente de manejar, hoy en día se ha complicado bastante y nos está dando un cuadro mucho más variado, mucho más amplio y quizás con instrumentos que nos permiten tratar más eficientemente a los pacientes, porque no todos dependen de una causa única. Un cuadro muy vinculado con esto es el efecto antigonadotrófico que se observa también en mujeres que adelgazan mucho, que han perdido mucho de su peso. Y esto aparentemente se debe a una acción. El adelgazamiento puede determinar por una parte el fenómeno de estrés y que va a actuar a través de este sistema, pero también la pérdida del tejido graso hace que los andrógenos se conviertan menos en estrógeno y no puede ser aromatizado, y ese estrógeno no aparece para sensibilizar al sistema como hemos visto. Entonces, como vuelvo a repetir, este mecanismo se hace cada vez más complicado. Lo vamos a dejar ahí porque se complica más. Bueno, y con esto terminamos el ciclo de 1929. Esperemos que en el año 1990 podamos, con la ayuda de gente que nos ayude económicamente, lo buscaremos, por supuesto no van a ser de acá, no les pasa nada a ustedes, pero con la ayuda de conferenciantes tan desinteresados como tenía hasta ahora, podamos montar un nuevo ciclo de conferencias importantes, y es una modesta contribución para nuestra ciudad y para el grupo médico cristiano. Yo le agradezco muchísimo y con mucha sinceridad la presencia de todos ustedes. La verdad que es un sacrificio, un pequeño sacrificio. Ahora que no podría estar tomando cervezas en el río de la carne al calor. Yo se lo agradezco y espero que no desfallezca y tampoco nos falle en vivir. Muchas gracias a todos. Muy bien.